Puede abrir su Biblia, por favor, ahí en el libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. Cristo, hermano, en Mateo capítulo 12, versículo 36, Cristo nos hace una advertencia a tener cuidado con nuestras palabras, ya que dice Cristo que de esas palabras que nosotros hablemos daremos cuenta en el día del juicio, y que en ese momento, hermano, donde nosotros nos presentemos delante de Dios, dice Cristo que nosotros tendremos que rendir cuentas. Dice, de cada palabra descuidada que nosotros hayamos hablado. Oiga, de cada palabra descuidada que nosotros hayamos hablado. Hay un dicho, yo creo que todos lo hemos escuchado. Hay un dicho que dice, muy conocido, que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Con el texto que leeremos hoy podríamos decir, a ver, escucharé cómo hablas y eso me va a decir quién eres tú. Y sobre todo, hermano, cuando se trata de hablar de otros. Por eso el título del mensaje es el mal de hablar mal. La forma en que hablamos de otros dice mucho acerca de nosotros. Las palabras de Cristo en la cruz fueron estas. Cuando Él estaba siendo traspasado o había sido traspasado por clavos en sus manos y en sus pies, Cristo en la cruz dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esas palabras, hermano, que Cristo dice, me dicen mucho acerca de Él. Santiago tiene un mensaje entonces que darnos acerca de qué es hablar y lo que decimos de otros. Santiago capítulo 4, versículos 10 al 12 estaremos leyendo. Si se puede poner de pie, por favor, abra su Biblia en Santiago 4, 10 al 12. Y en esta tarde dejamos a nuestro hermano Luis, que él lleva la lectura de la palabra. Dios los bendiga, hermanos. Que Dios tenga misericordia de cada uno de esta lectura. Abra sus Biblias, por favor, en Santiago 4, del 10 al 12. Amén. La palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano y murmura la ley y juzga la ley, pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y puede perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar a otro? Amén. Gloria al Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Señor, gracias te damos por este día que tú nos has dado y que nos permitiste, Señor, estar aquí en tu casa. Hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, hemos bendecido tu nombre. Señor, y ahora nos disponemos a que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Nos disponemos, Señor, en este momento con nuestra mente, nuestro corazón, para que tú nos hables, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí estamos delante de ti, Señor. Te pedimos que tú nos hables, por favor, y que cambies nuestra vida, nuestra mente y nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a lo más profundo de nuestro ser y cambiar nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido, Señor, en este momento que seas tú llenándome de tu presencia, Señor, para poder transmitir, Señor, este mensaje a esta iglesia santa, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Repetimos fuerte todos juntos. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no hay camino, no hay verdad y no hay vida sino en Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Amén. El resumen de esta enseñanza, hermano, nos dice así: la forma de hablar mundana desanima a los demás y deshonra a Dios. Por el contrario, la forma de
hablar piadosa. Anima a los demás y exalta a Dios. Santiago en el verso 10 nos llama a humillarnos delante de Dios. Eso fue lo que leímos en el verso 10, humillarnos delante de Dios. Ser humildes, hermano, nos garantiza a nosotros que evitaremos conflictos y guerra entre nosotros, y también humillarnos delante de Dios. Dice la palabra que viene con la recompensa de que Él nos exaltará a su debido tiempo. La humildad, hermanos, se presenta como el remedio más eficaz frente a los males de las personas, especialmente con lo que respecta a la lengua. Por eso Cristo mismo dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Aquella persona que es humilde cuando habla de otra persona, habla con benevolencia, habla con misericordia, no condena, sino que perdona. La persona humilde sigue la enseñanza de Cristo cuando Cristo dijo, mira primero la viga que está en tu ojo antes de ver la paja que está en el ojo ajeno. La humildad, hermano, nos recuerda muchas veces de dónde Dios nos sacó y nos recuerda que Dios, oiga, nos ha perdonado mucho más pecados, mucho más grandes que aquellos que muchas veces señalamos y condenamos en otros. La persona humilde pide para el perdón de los pecados de su prójimo en vez de pedir el castigo de parte de Dios. Santiago habla de esta humildad en el verso 10 para que nosotros nos humillemos delante de Dios, pero también para que nosotros podamos entender que lo que Él va a decir ahora en los versos 11 y 12 es totalmente contrario a lo que es la humildad. En estos dos versos vamos a ver, hermano, número 1, la prohibición de hablar mal del otro. Número 2, la razón para no hacerlo. Y número 3, la repercusión de hablar mal de otro. Junto con una pregunta que Santiago hace para que estos hermanos y ahora nosotros que estamos aquí nos analicemos, veamos nuestro interior. Cuando nos humillamos ante Dios, hermano, esto afecta inevitablemente la forma en que nosotros hablamos a los demás. Y aquí Santiago es donde pone, podríamos decir que un broche de oro a lo que es la discusión que él había iniciado en el capítulo 3 con respecto a la lengua. Punto número 1, entonces, la prohibición de hablar mal de otro. Verso 11 de Santiago 4 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. La versión LBLA, que es la de las Américas, dice, no habléis mal los unos de los otros. Cuando nosotros vamos al lenguaje original, que es el griego, esta palabra hablar mal o murmurar es la palabra katalaleo. Este término abarca muchos tipos de pecados verbales. Oiga bien todo lo que abarca esta palabra. Calumnias, murmuraciones, chismes, burlas, propagaciones de rumores, el deseo de destruir la reputación de otra persona y volver a otros en su contra, darle descrédito a alguien que no está delante y no puede defenderse. Es lo que significa. Un comentarista llamado Samuel Pérez Millos, en su comentario a Santiago, dice, con esto está manifestando, dice, no solo el pecado de despreciar o desprestigiar a otro, oiga, sino cobardía, porque contra quien se está murmurando no está presente. Katalaleo, oiga, implica también hablar mal de una persona, pero de forma pública, divulgando pecados de otros que usted probablemente conoce, pero que no está llamado a divulgar. También es agravar o aumentar las faltas de otro. Probablemente esas faltas que se hizo son ciertas, pero muchas veces las aumentamos. También se puede calumniar, hermano, las buenas acciones de otro al suponer que tiene malas intenciones. Usted no las conoce, pero las presupone.
aún podemos callar las buenas intenciones que tienen otras personas por envidia. Todo esto habla de catalaleo. Pero escuche, porque si hacer esto, hablar mal de los hermanos, es pecado, todo eso es pecado, de la misma manera, escuche, escuchar a una persona que habla así también es pecado. En otras palabras, hermano, pecamos cuando hablamos mal de otro, pero también pecamos cuando prestamos nuestros oídos cuando alguien está hablando mal de otro. ¿Ha escuchado usted chismes por ahí? Y entonces aquí encontramos, hermano, o entramos a lo que es el chisme. ¿Qué es el chisme? Bueno, el chisme es algo que es verdad, pero que nadie nos ha llamado a divulgar. El chisme y la difamación no son la misma cosa, pero se parecen. El chisme tiene que ver con algo que es cierto, pero que estamos pasando de persona, a otra y a otra. La palabra condena esa forma de hablar. Y muchas veces estamos hablando mal de otro y a veces viene alguien y nos dice, hermano, pero mire, no diga eso. Y muchas veces respondemos, pero si lo que estoy diciendo es verdad, ¿sí o no? Pero es chisme. ¿Verdad o no? La palabra me prohíbe hacer eso. Porque por medio de eso estamos poniendo un pensamiento en la mente con quien estamos hablando y entonces estamos poniendo en mal a la otra persona. La difamación, hermano, la difamación no es una verdad. La difamación es una mentira. Una historia creada con la intención de hacerle daño a la imagen de otra persona. Y de la misma manera, todo eso es castigado por la Biblia. Este mal uso de la lengua siempre se ha considerado una de las peores formas de pecado que hay. Mire lo que nos dice Éxodo capítulo 23, capítulo 1. Le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, no esparzas rumores falsos. No te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. David, hablando de aquellos que pueden entrar en la presencia del Señor y adorarlo, dice en el Salmo 15, 1 al 3, en la Nueva Traducción Viviente también, Señor, ¿quién puede adorar en tu santuario? ¿Quién puede entrar a tu presencia en tu monte santo? Los que llevan una vida intachable y hacen lo correcto, los que dicen la verdad con corazón sincero. Mire lo que dice el verso 3. Los que no se prestan al chisme, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. Hermano, no sé si alguna vez nosotros nos hemos detenido a considerar el daño que hace y que nos hacemos al hablar mal de otro. Hablar mal de otro, hermano, endurece nuestro corazón y daña nuestra relación con Dios, pero también daña la imagen de la otra persona delante de los otros. Esto lo dijimos la última vez que expusimos el capítulo 3 de Santiago, cuando decíamos, hablar mal de otro le hace daño a la imagen de Dios en él. Esa imagen de Dios en nosotros, pero esa imagen de Dios también en la otra persona. De manera que si nosotros valoramos la imagen de Dios que está en nosotros y queremos parecernos más a Cristo, hermano, de la misma manera deberíamos valorar la imagen de Dios en la otra persona y como resultado deberíamos de cuidar de no dañar esa imagen ni en nosotros ni en la otra persona. Pablo, en el libro de Efesios, en la epístola de Efesios, en el capítulo 4, nos llama, hermano, a guardar la unidad en el Espíritu. Pablo pide por esa unidad, una comunión entre hermanos. Por lo tanto, hermano, cuando estamos hablando mal los unos de los otros, estamos dañando, hiriendo, trastornando esa hermandad del Espíritu Santo en nosotros. Santiago vuelve entonces a lo que son los pecados de la lengua y que ese pecado, hermano, puede destruir la comunidad cristiana,
pero también cuando estamos en medio de muchas veces personas que no conocen a Cristo, de incrédulos, y nosotros estamos hablando mal, hermano, le estamos haciendo daño también a la fe cristiana al hablar mal de nuestros hermanos. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Mire lo que nos dice. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Alguien dijo mentiras en esta semana? La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El chisme y la calumnia, oiga, matan a la comunidad cristiana. Pero ¿por qué? Porque el chisme y la calumnia, hermanos, se centra en sí mismo en lugar de centrarse en Dios. Un comentarista llamado William MacDonald, en su comentario a Santiago, dice esto. Oiga bien. El siguiente pecado que afronta Santiago es el de un espíritu criticón o hablar mal contra el hermano. Alguien ha sugerido que aquí hay 3 preguntas que deberíamos contestar antes de darnos a la crítica de otros. Número 1, ¿qué bien hace a tu hermano? Número 2, ¿qué bien te hace a ti mismo? Y número 3, ¿qué gloria para Dios hay en eso que estás haciendo? Escuche, muchas veces la misma persona que se pone de acuerdo con usted para hablar mal de otro es la misma persona, hermano, que después lo condena a usted cuando las circunstancias cambian o cuando necesita él mismo defenderse. Jesús sabía que sus seguidores experimentarían, hermano, lo mismo que él. Es decir, que sus adversarios hablarían falsamente contra ellos. Mateo capítulo 5 versículo 11 al 12 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. En otras palabras, Jesús está diciendo: ustedes deben esperar que los de allá afuera, los que no conocen el evangelio, hablen mal de ustedes. Y Jesús dice: gócense cuando lo hagan. El punto aquí es qué bien hacemos cuando lo hacemos en contra de un hermano. Qué bien, hermano, nos hace eso a nosotros cuando hablamos mal de un hermano. Y la tercera, ¿qué gloria le estamos dando a Dios cuando yo hablo mal de un hermano? O cuando pienso mal de un hermano. O cuando critico a un hermano. Cuando un cristiano comienza a apartarse de Dios, empiezan a criticar a sus hermanos. Cuando una persona se está apartando de Dios, empieza a criticar a su iglesia. Porque se está apartando de Dios. Hermano, nosotros como cristianos deberíamos cada día buscar la transformación de nuestro corazón, porque esa es la meta de la santificación, que seamos transformados. Punto número 2. Vemos entonces, hermano, que como yo hable da evidencia de mi transformación o de la corrupción que hay en mi corazón. Cristo dice: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Santiago nos da un mandato, una prohibición de no hablar mal de nuestros hermanos. Pero ahora nos va a dar la razón o la explicación de por qué prohíbe hablar mal. Verso 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Ese es el mandato. Iglesia, no murmuren los unos de los otros. Ahí está el mandato. Aquí está la razón o la explicación. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley.
Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. O sea, detrás de la calumnia, a espaldas de la persona que está siendo calumniada, hay un acto de condenación. En lugar de que sea Dios y la palabra de Dios la que juzgue o condene, el que está hablando mal del otro, de su hermano, pone su propia medida de juicio y condena al hermano. Cada vez que yo hablo mal de mi hermano, hablo mal de la ley de Dios y juzgamos la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Según Santiago, cuando hablamos mal de alguien o juzgamos a otros creyentes, las consecuencias son mucho más serias de lo que podríamos imaginar. Pero esto empeora, hermano, porque en lugar de ser hacedor de la ley, de cumplir la ley, como Santiago me lo manda en el capítulo 1, versículo 22 al 25, nosotros al juzgar o hablar mal de nuestros hermanos, nos convertimos en jueces de la ley. Cuando usted y yo hablamos mal de nuestros hermanos, oiga, nos ponemos por encima de la ley de Dios, como si no fuera necesario que yo amara a mi hermano con mi forma de hablar. La ley me manda a mí, a cada uno de los que estamos aquí. La ley nos manda a que amemos a nuestros hermanos, así como Cristo me amó. Pero cuando yo hablo mal de mi hermano, no lo estoy amando, sino que lo estoy condenando. Pero va más allá, porque cuando hablamos mal de otros creyentes, de nuestros hermanos, Santiago dice que en realidad estamos haciendo mucho más que eso. Estamos hablando mal de la ley de Dios y también de aquel que dio la ley. ¿Quién dio la ley? Dios. Cuando nosotros estamos juzgando, criticando, condenando, estamos hablando en contra de la ley, pero no solo en contra de la ley, sino en contra de aquel que dio la ley, y es Dios. Santiago dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Cuando vamos, hermano, a un tribunal, ¿a cuánto les ha tocado ir a un tribunal? Sí, estar frente ahí a un tribunal. Usted va al tribunal, hermano, y el juez que está ahí adelante, ese juez tiene que ser imparcial al evaluar la evidencia que se le está mostrando. Y debe ser justo, ese juez debe ser justo al aplicar la ley y dictar la sentencia. Oiga bien, el que calumnia, por el contrario, generalmente no se preocupa por conocer los hechos. Aquella persona que está calumniando, que está hablando mal, no le interesan los hechos. La persona que calumnia evita hablar en presencia del acusado. Pone de lado la ley del amor y actuando como juez autoestablecido, la persona que habla mal formula su propio veredicto. Yo tengo razón. Escucha, hermano, cuando hablamos mal o juzgamos mal al hermano, ponemos la ley de Dios de un lado y por consiguiente nosotros nos ponemos al nivel de Dios para juzgar al hermano. En pocas palabras, lo que estamos haciendo es, como la ley no es suficiente para juzgar a mi hermano, yo lo voy a juzgar en mis propios términos. La ley entonces es inservible y el hermano no merece ser amado como la ley me manda. Por lo tanto, este es mi juicio y yo estoy en lo correcto. Por eso Santiago dice, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si no cumplo la ley, oiga, si yo no estoy cumpliendo la ley, por definición, entonces soy un violador de la ley. Para los judíos, la ley, hermano, eran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Para nosotros, la ley es todo lo que Dios ha revelado en su palabra para nosotros. Pero aún así, cuando nosotros vamos a los primeros 5 libros de la palabra, ahí encontramos el mandamiento de amar al prójimo.
Levítico capítulo 19, versículo 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sí oyó? Levítico 19, 16. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo. Y escuche lo que dice: yo, Jehová. Oiga, no es Moisés o Aarón quien dice esto y que nos ordena a que no lo hagamos. No, no. Yo, Jehová, el Señor y el juez del cielo y la tierra, te digo: no hagas nada en contra de la vida de tu prójimo. Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Yo, Jehová, te digo que ames a tu prójimo. Y hermano, Cristo viene y no cambia nada de eso, sino que le da una mayor profundidad. Y nos dice en Mateo capítulo 22, versículo 37 a 38. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios, oiga, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pregunto, ¿se ama usted? Algunos no. ¿Se ama usted? ¿Sí? Bueno, de la misma manera usted debería amar a su prójimo. Entonces, hermano, vio lo que dice Levítico y mira lo que dice Cristo. Hermano, podemos ver que entonces condenar al prójimo está fuera de esos mandamientos. No podemos hacerlo. Pero Pablo viene, hermano, y nos da una aclaración más que me ayuda a entender por qué yo no puedo condenar y calumniar al hermano que la ley me manda amar. Mire lo que nos dice 1 Corintios 3, 4 al 7. Dice: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, por lo tanto no condena. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Todo esto va en contra de hablar mal o condenar a mi hermano. De manera que hablar mal de otro viola la ley de Cristo y es una desobediencia a Cristo. Entonces, en un solo versículo vimos, hermano, número 1, la prohibición: no hablar mal los unos de los otros. También vimos la explicación. La explicación es que el que habla mal de su hermano o juzga a su hermano, pues entonces habla mal de la ley, juzga la ley y por lo tanto se vuelve un juez. Pero ahora, escuche bien, hay una diferencia entre juzgar y amonestar a los demás. Porque muchas veces decimos: usted no tiene derecho a juzgarme. ¿Lo hemos dicho o no? No mire mis faltas, usted no tiene derecho a juzgarme. Bueno, hay una diferencia entre juzgar y amonestar a los demás. Juzgar, por un lado, implica despreciar a las personas y disfrutar diciéndole sus faltas. Ahí hay ausencia de amor o comprensión. La amonestación, por otro lado, implica estar junto a mi hermano en el amor y tratar, hermano, de restaurarlo y que regrese al Señor. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes critíquenlo, hablen mal de él, chismeen acerca de él. ¿Qué dice? Vosotros que sois, ¿qué dice? Más fuerte. Vosotros que sois espirituales. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas. Esa es la amonestación.
La amonestación es redentora. Yo me acerco a mi hermano. Yo vengo y le digo, yo sé lo que estás pasando. Ese pecado que cometiste, yo sé lo que estás pasando. Yo sé lo que se siente es estar alejado de Dios, pero yo quiero ayudarte a que te acerques nuevamente a Dios con un espíritu de mansedumbre. La amonestación es redentora en el fondo y les ayuda, hermano, a estos a vencer el pecado en sus vidas. Hebreos capítulo 3, versículo 13, en la Nueva Traducción Viviente dice: adviértanse unos a los otros, adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. En el momento que está haciendo, hermano, algo, viene su hermano y le dice: hermano, acércate a Dios, ven a Dios. Mira, Dios tiene misericordia mientras está ese hoy. ¿Por qué dice? Bueno, para que ninguno sea engañado por el pecado. No, yo estoy bien delante de Dios. Bueno, te está siendo engañado por el pecado. Y al final dice, entonces tu corazón se endurezca contra Dios. En la amonestación no hay sentimientos de superioridad. Yo me siento mejor, yo estoy mejor. Yo soy el santo, ustedes los pecadores. Ustedes son los malos. En la amonestación no hay chismes, no hay calumnias. Punto número 3, entonces. La repercusión de hablar mal o juzgar al otro. Versículo 12, Santiago capítulo 4, versículo 12, se la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, mire la pregunta: ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Hermano, solo el que dio la ley está calificado para juzgar basándose en la ley. Y solo Dios tiene el poder para salvar o para destruir. Y Santiago entonces dice: pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿Por qué? Porque hay un solo juez. Y no es usted ni soy yo. Es Dios. ¿Quién es ese juez? Santiago dice: solo Dios. Y el Padre, oiga, le ha dado esa potestad al Hijo. Por lo tanto, Cristo, podemos concluir que Cristo es el juez. Y cuando ese juez, estando en el cielo, vino aquí a la tierra y se encarnó y vino al mundo, nos dice, oiga bien, en Mateo 7:1: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esta porción hace parte de lo que conocemos nosotros como el Sermón del Monte. Jesús le está hablando a sus discípulos, pero también a una multitud que vino a verlo, y de entre esas multitudes están los líderes religiosos de ese tiempo. Estos líderes que estaban, hermano, religiosos, que estaban tan acostumbrados a señalar los errores de los demás porque ellos se creían santos. Y Jesús les habla a estas palabras, pero también estas palabras están dirigidas para cada uno de los que estamos aquí hoy en día. Escuche, hermano, nosotros como pecadores, hermano, que somos, oiga, hablar mal, juzgar o condenar al otro, hermano, no nos cuesta ninguna energía emocional. Lo hacemos de forma natural. Ir a su trabajo, hacer sus quehaceres en su casa, hermano, le toma tiempo, le toma energía física, le toma energía emocional. Pero hablar mal, juzgar mal o condenar a otro, hermano, lo hacemos como respirar. No hay ningún esfuerzo en eso. Cristo, hermano, está tratando de enseñar a sus discípulos a vivir, a hablar, a pensar, a actuar de una manera que represente lo que Dios ha revelado en su palabra. Hermano, su juicio y mi juicio no son justos ni buenos. ¿Por qué? Número 1, porque nuestro entendimiento de las cosas es imperfecto y está lleno de prejuicios. Número 2, nuestro entendimiento de las cosas es limitado. Y número 3, oiga, no conocemos las motivaciones de los demás. Y esto da como resultado que muchas veces cuando estamos hablando o juzgando a otro, nosotros estamos juzgando lo que no conocemos,
lo que no entendemos y lo que no debemos. Por esta razón, Santiago nos advierte que cada vez que yo juzgo a mi hermano, yo me estoy proclamando o autoproclamando juez, y de la misma manera estoy intentando usurpar el lugar de Cristo como juez. Y entonces ahí está la pregunta: ¿quién eres tú que juzgas a tus hermanos? ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Terry Cooper, un profesor de psicología, escribió un libro llamado Emitir juicios sin juzgar, cultivando una mente clara y un corazón generoso. Y él dice: lamentablemente, con frecuencia, las personas que más necesitan cuestionarse a sí mismas y sus opiniones no lo harán. En lugar de eso, imponen sus opiniones y cruzan límites sin ser invitados. No le están preguntando: no, pero yo quiero hablar. Yo quiero decir. No, pero es que no te están preguntando. No, pero yo quiero hacerlo. Escucha, hermano. Más que ser jueces, nosotros somos dignos de ser juzgados. Cristo dice: con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os será medido. Cristo quiere ayudarnos a ver todas las consecuencias, hermanos, de tener una actitud enjuiciadora. El juicio que yo hago de otro determina cómo yo seré juzgado por otros y por Dios mismo. Si yo no estoy dispuesto a mostrarle gracia a mi hermano, tampoco debería estar dispuesto a recibir esa gracia de parte de Dios. No sé qué anda corriendo por ahí. Cuando nosotros rehusamos ser instrumento de gracia, el uno para el otro, hermano, nos convertimos en instrumentos de juicio, el uno para el otro. Cuando yo no tengo gracia para con mi hermano, entonces no voy a recibir gracia, sino juicio. Cuando usted y yo, hermano, comenzamos a sentirnos, cuando usted y yo comenzamos a sentirnos enjuiciados por otros, muchas veces es Dios mismo, Dios mismo, permitiendo que nos den una dosis de mi propia medicina. ¿Se ha sentido usted enjuiciado por otro? ¿Se ha sentido usted que lo están señalando? Muchas veces es Dios mismo permitiendo eso, porque nos están dando una dosis de nuestra propia medicina. Porque la palabra dice: porque de la misma manera que tú juzgues, así mismo serás juzgado. Y con la misma medida que tú midas, así nos será medido. Oiga, esas solas palabras deberían asustarnos a nosotros y pensar 2 veces antes de yo hablar mal de mi hermano. Porque dice: así como juzgas, así serás juzgado. Y con la medida con que mides, así serás medido. Pero Cristo, hermano, sigue expandiendo la enseñanza. Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Y una palabra que no nos gusta: hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano. Cristo está diciendo: muchas veces tú tienes una falta mayor que la que estás señalando en otro. Si otros no han visto esa falta en ti, es porque yo he mostrado gracia hacia ti. Pero tú tienes una falta mayor. Nosotros, hermano, muchas veces queremos corregir al otro cuando los que tenemos que ser corregidos somos nosotros mismos. Eso pasa mucho en el matrimonio. Que cambie él. No, cambia tú primero. Porque la viga está más grande en tu ojo que la paja en el ojo de tu hermano. En este caso, de tu esposo o tu esposa.
Nosotros queremos corregir al otro cuando tenemos que ser corregidos nosotros mismos. Pero aún, hermano, muchas veces encontramos faltas y corregimos en otros las mismas cosas que nosotros hacemos. Y esto lo digo por mi propia experiencia, hermano. No hay nadie que reconozca más el orgullo en otro que el orgulloso. Dice un refrán por ahí: el ladrón juzga por su condición. Yo juzgo en otro lo que yo mismo muchas veces hago. Dios a través de Pablo nos dice esto. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3, nueva traducción viviente. Tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, dice Pablo, pero tu maldad es igual que la de ellos y no tienes ninguna excusa. Cuando dices que esos son perversos y merecen ser castigados, te condenas a ti mismo, porque tú, que juzgas a otros, también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios, en su justicia, castigará a todos los que hacen tales cosas. Y tú, que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? Ay, hermano. Estas palabras que leímos ahorita son para que los que estamos aquí, incluyendo al predicador, salgamos convencidos de pecados de este lugar. La viga que no permite o que no nos permite ver con claridad representa aquellas cosas pecaminosas que todavía forman parte de mi mente, de mi vida, de mi caminar, de mi corazón, y que oscurecen mi entendimiento. Pero la viga número uno que oscurece nuestro entendimiento, el suyo y el mío, en cualquier momento de nuestra vida, es el orgullo. Ay, pastor, ¿otra vez con el orgullo? Ya me habló la semana pasada del orgullo. Bueno, alguien definía el orgullo como la preocupación con el yo. El orgullo tiene que ver conmigo y con lo mío. El orgullo dice, tiene que ser conmigo o tiene que tratarse de lo mío. Ayer en las enseñanzas de las damas, de las mujeres, creo que les hablaron un poco, amén, de lo que es a veces usar los dones que Dios nos ha dado, pero para mí. Mírenme a mí, miren que soy bueno que soy. El orgullo se presenta de diferentes formas. A veces el orgullo se siente superior en conocimiento a otros. Se siente, no lo es, pero se siente. Porque muchas veces, hermano, no tiene que saber más para considerarte superior en conocimiento al otro. El orgullo puede manifestarse como la sensación de sentirme moralmente superior a los demás. Y ahí, hermano, debemos de tener cuidado todos nosotros. Escuche. Porque entre más Dios me santifica, entre más aprendo de la palabra de Dios, entre más aprendo de la doctrina, más vulnerable soy a sentirme moralmente superior a otro. Y entonces escuchamos a los demás y decimos, ese no sabe. Yo sí sé. Yo ya aprendí. Este era el sentimiento de los fariseos. Y cuando Cristo vino y los confrontó, les dice en Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, miren lo que le dice Cristo a los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Es como si Dios me dijera en este momento, a ver, Josué, estás enseñando, estás predicando, estás discipulando, pero ay de ti, porque con esto estás haciendo a esta gente 2 veces más hijos del infierno que tú mismo. ¿Se imagina esa condenación? Ese sentimiento de superioridad nos lleva a sentir, hermano, o a pensar que siempre tenemos la razón. Y entonces nos lleva a condenar y a enjuiciar. Todavía más peligroso es cuando tratamos de justificar y decimos, no, yo sé lo que él hizo porque yo sé, él ha hecho siempre esto, él ha hecho siempre lo otro. Sí, pero no sabes. No sabes las cosas. De hecho, Pablo nos dice, antes de juzgar,
espera. Mire lo que nos dice 1 Corintios 4:5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Nosotros nos podemos preguntar, ¿cuánto hay que esperar? ¿Qué dice ahí? Hasta que venga el Señor. Pablo dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. Cristo nos enseña esto en Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sabe qué difícil es esto, hermano? Juzgar con justo juicio. Para juzgar con juicio justo, hermano, yo tengo que ser completamente justo, santo, conocer las motivaciones y las razones de cada corazón y cada mente que hay aquí. Pero nosotros no tenemos ese juicio justo porque somos personas pecaminosas, egoístas, inseguras, demandantes, llenas de autojusticia. Pero al mismo tiempo, la palabra nos dice que yo tengo que, hermano, tener una forma o tener un pensamiento en el cual puedo separar y juzgar la verdad del error. Eso nos lo dice la palabra. Bueno, mi juicio, hermano, se vuelve justo cuando mi juicio concuerda con la palabra de Dios. Cuando la palabra me dice, esto es mentira, y yo lo miro a través de la palabra, entonces digo yo, eso es mentira, y juzgo según lo que la palabra me dice. Y así sucesivamente con cada pecado. Con los mandamientos de Dios, entonces mi juicio es justo. Ahora, nosotros tenemos que aprender a hacer una separación entre tener un pensamiento crítico, que la palabra me manda a tener, porque yo necesito, hermano, aprender a separar la verdad del error, y el pensamiento crítico de lo que es el pensamiento crítico y lo que es el pensamiento crítico negativo. Ahora usted dirá, ¿cuál es la diferencia, pastor, de todo eso que no entiendo? Bueno, el pensamiento crítico es esto. Dice, la habilidad de analizar, evaluar y cuestionar la información y poder discernir su valor y su aplicación para ver si corresponde a la verdad de Dios. O sea, quiere decir, hermano, que cuando yo tengo un pensamiento crítico, yo recibo la información, yo analizo la información, la pienso, la comparo con la palabra y entonces la llevo a la aplicación en mi vida. Tuve que ejercer un pensamiento crítico para llegar a esa conclusión. Por eso, hermano, escuche, por eso le insisto tanto, hermano. Y yo a veces les digo, hermano, ¿está tomando notas? ¿Por qué? Porque eso me ayuda, hermano, a seguir estudiando y comparando con la palabra lo que aquí predicamos. Cuando no hacemos eso, o creemos que todo lo sabemos, o simplemente no nos interesa más que eso. Es simplemente eso. Eso es el pensamiento crítico. Yo necesito eso. El pensamiento crítico negativo es otra cosa. Y una de las cosas que nos ayuda a entender la diferencia, oiga, es que en el pensamiento crítico mis emociones no están involucradas. Es blanco y es negro. Pero en el pensamiento crítico negativo, mis emociones se involucran. Y entonces, hermano, me siento incómodo, molesto, airado cuando pienso en la otra persona o cuando alguien piensa diferente, vive diferente o cree diferente que yo. Y sobre todo cuando pienso en alguien que me hirió en el pasado. Y al recordar su nombre, entonces viene, hermano, un sentimiento de molestia, hay un sentimiento amargo en mí. Eso es el pensamiento crítico negativo. El pensar de esa forma me produce esa incomodidad. Este psicólogo Terry Cooper, que también es cristiano, dice esto, oiga bien. El que piensa críticamente o un pensamiento crítico negativo, en el sentido negativo dice no está en paz. El que piensa críticamente en el sentido negativo no está en paz. Necesita encontrar la falla en el otro, exponerla o verla caer para así confirmar que él está en lo correcto. Oiga,
Cuando tenemos esa forma de pensar, hermano, negativa. Dice, entonces no estamos en paz. ¿Por qué? Porque necesitamos encontrar la falla en el otro. No solo encontrar la falla, sino exponerla. Y no solo exponerla, verla caer. Para que así podamos decir, ¿se dieron cuenta que yo tenía razón? Nosotros tendemos a enfocarnos en las faltas de otro cuando estamos pensando críticamente. Termino con esto. En el Nuevo Testamento, hermano, oiga bien, en el Nuevo Testamento no sé si hay otra congregación tan pecaminosa como la de los Corintios. Una congregación muy pecaminosa. Pablo los llama niños inmaduros, carnales, que todavía necesitaban leche. Estos corintios abusaron de los dones, abusaban de la cena del Señor. Pero Pablo dice esto en 1 Corintios 1:2. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invoquen el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Versículo 4 dice Pablo, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Oiga, Pablo da gracias a Dios por los corintios. Una iglesia tan pecaminosa, tan llena de pecado, pero Pablo da gracias a Dios por ellos. Él encontró evidencias de la gracia de Dios en los corintios. Yo no sé cómo, pero las encontró. Hermano, cuando nosotros estamos pensando negativamente de nuestros hermanos, no encontramos evidencia de gracia en ellos, solo condenación. Solo condenamos. Hermano, nosotros somos juzgadores por naturaleza. Y eso, hermano, comienza desde muy pequeñitos. Ese bebé comienza a condenar muchas veces desde los 2 a 3 años. La evidencia es esta. Madres, ustedes tuvieron a sus hijos 9 meses en sus vientres. Le dieron pecho por 1 año. Y en el momento que ustedes, hermano, hermanas, no le da algo a su hijo, ¿qué dice él? Mala mi mamá. Para decir eso, tuvo que tener un pensamiento. Tuvo que criticar algo. Mala porque no llenó su expectativa. ¿Se da cuenta lo natural que es condenar al otro? Lo hacemos como respirar. Y Cristo dice, es peor, porque tú miras rápidamente la paja que está en el otro y no miras la viga que tienes en ti mismo. Y la mayor viga que tienes es el orgullo que obstaculiza tu visión. ¿Sabe qué es lo más serio de este mal, hermano? De esto de hablar mal, de condenar, de criticar, de juzgar al otro. Que la conversión no nos cura de ese mal. Nosotros venimos a Cristo. Cristo nos perdona. Cristo ve lo sucio que hay en nuestro corazón, nos limpia de eso. Yo le pido perdón y nada más le pido perdón y me doy vuelta y sigo condenando a otros. Y sigo manchándome de pecado y condenando a otros. Cristo dice, por eso te digo que tienes una viga en tu ojo. Lo que Cristo está tratando es de ayudarme a entender, hermano, que esa viga, hermano, representa esa paja que muchas veces vemos, o lo que Cristo está tratando de decir con la viga y la paja. Ese ejemplo que nos está poniendo es que lo que necesitamos hacer, oiga, escucha aquí, lo que nosotros necesitamos hacer, hermano, es ocuparnos de limpiar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, nuestro camino. Si nos dedicáramos a eso, no vamos a tener tiempo para ver los errores y los pensamientos de otros que yo no conozco. Imagínese si alguien le viene a preguntar a usted y le dice, hermano, mire, ya se dio cuenta aquel hermano, aquella hermana, mire lo que ha hecho, ¿qué piensa de eso?
Y usted le dice: ¿sabe qué, hermano? Yo no sé. Yo estoy todo el tiempo tratando de buscar a Dios, de limpiarme, de hacerme a la imagen de Cristo, que no tengo tiempo de mirar al otro. Qué maravilloso fuera que pensáramos así, ¿verdad? 40 años en el desierto no curaron al pueblo judío de este mal de condenación. Y esto comenzó en el jardín del Edén. Tan pronto, hermano, el pecado entró a la vida de Adán y Eva, lo primero que Adán hace fue condenar a su esposa. Y después de que condena a la esposa, condena a Dios mismo, porque le dice: la esposa que tú me diste. O sea, Señor, antes de que me hables a mí, hay dos antes que yo: la esposa y tú. Y Dios le habla a Eva y le dice: ¿qué hiciste? Y Eva, ¿qué hace? No, la serpiente. Y así seguimos condenando nosotros. Santiago dice: no juzgues, no condenes, porque ¿quién eres tú que juzgas? Oiga, alguien decía: mi mayor lucha no es sufrir el dolor de la crítica. ¿Cuántos los han criticado aquí? ¿Sí? ¿Lo han criticado? ¿Lo han juzgado? Dice: mi mayor dolor no es mi mayor lucha no es sufrir el dolor de la crítica. O sea, alguien te criticó, es verdad, te hirió, pero tu mayor lucha no es sufrir ese dolor, sino asegurarte de que no se te pegue la enfermedad. De que después de que alguien te criticó y te hirió, no termines tú haciendo exactamente lo mismo y ahora estás tan enfermo como él o como ella. Y nuestra reacción es esa. Dicen algo de ti, ¿y qué hacemos nosotros? Devolvemos ese mal. Esa es tu mayor lucha, dice. Si hay algo que nosotros vemos en la historia, en el desierto y en la historia bíblica, hermano, es que no hay nada más contagioso que el espíritu de crítica o de condenación. Las palabras de Santiago nos recuerdan las famosas líneas del Sermón del Monte antes de que nosotros pensemos antes de juzgar. Y muchas veces, hermano, lo más probable es que nosotros no comprendamos estas palabras, no las interpretemos bien. Jesús y Santiago no prohíben amonestar al hermano o a la hermana. Las escrituras están llenas de amonestaciones para nuestras vidas. Santiago termina con esto, hermano. Santiago 5:20 dice: sepa que el que haga volver al hermano del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Dios, hermano, lo que prohíbe es un juicio pecaminoso. El que juzga a otra persona de una manera pecaminosa, que lo está condenando. El único que juzga es Dios. El único que condena es Dios. Y Santiago dice: porque Él es el único que puede salvar y puede hacer perder. ¿Y tú quién eres que juzgas a tu hermano? Póngase de pie, vamos a orar.